El Señor les bendiga. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, parte de lo que sistematizamos en nuestra declaración de fe. El tema de hoy lleva por nombre la realidad de la retribución eterna, un análisis bíblico del infierno. Vamos a orar para que sea el Señor que dirija esta clase. Amado Dios y buen Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia, Padre amado, para darte gracias por un día más que podemos reunirnos. Gracias, Señor, por la vida de las familias aquí representadas, Señor. Has sido fiel con cada uno de nosotros y no tenemos cómo pagártelo, Señor. Gracias por estar en este pequeño lugarcito, habitando en los corazones de cada uno de nosotros, Padre amado. Esperamos honrarte con lo aprendido, Señor. Ayúdanos a poderlo aplicar y ayúdanos a poder dar respuesta a más personas sobre esta realidad que tu Hijo, estando en la tierra, predicó fervientemente, como es la realidad del infierno. Dame gracia para poderlo exponer lo más apropiado. Quita todo pensamiento que esté estorbando en nuestra cabeza para poder entender esta realidad, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de uno de los temas quizás más complejos del cristianismo y menos citados, por más curioso que parezca, menos citados, el infierno. El infierno, el castigo eterno. ¿Cuál va a ser el propósito de la clase? El propósito de esta clase es comprender una de las realidades más impactantes de la vida espiritual, el infierno. Al profundizar en esta verdad, nuestro corazón será movido con urgencia a interceder y evangelizar para evitar el destino eterno de aquellos que no conocen a Cristo. Estudiaremos cómo el infierno manifiesta la perfecta justicia de Dios. Comprenderemos por qué nuestro Señor Jesús fue quien más habló sobre este lugar y seremos llevados a vivir una vida santa y consagrada de acuerdo con esta realidad eterna. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Mateo 10:28. Quien lo tenga y pueda darle lectura de favor, va a ser nuestro texto inicial. Mateo 10:28, quien lo tenga. Existe una idea muy común hoy en día, que el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios de ira y juicio, mientras que el Nuevo Testamento, a través de Jesús, nos presenta únicamente amor, tolerancia y gracia. Pero cuando abrimos los evangelios con honestidad académica y espiritual, nos topamos con una realidad impactante. Nadie en toda la Biblia habló más ni con descripciones más vívidas y severas sobre el infierno que nuestro Señor Jesús. Normalmente hay una idea medio rara y de repente circula como mucho en redes sociales. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era, ¿cómo lo mencionaban? Los gnósticos, algo así, el demiurgo, un Dios que se transformaba y que no era el Padre Celestial. Otros mencionan que no, definitivamente son dos deidades completamente distintas, que Jesús pues jamás condenó, que Jesús jamás habló del infierno, pero por extraño que parezca fue la persona que más lo hizo. Yo platicaba la semana pasada de este tema, de que era muy necesario hablarle a los demás de que había un castigo eterno, de que había un castigo eterno, a lo que me contestaban que pues no, que la realidad del infierno no tenía que ser. Yo les decía, bueno, ¿sabías que hubo alguien en todo el Nuevo Testamento que habló más del infierno que cualquier otra persona? Y me dice, no, ¿quién? Pues nuestro mismo Señor Jesús. Pero bien, hay que entender por qué el Salvador del mundo insistió tanto en advertirnos sobre el castigo eterno. ¿Por qué el Señor hablaba tanto del infierno? ¿Por qué nadie como Él entendía la gravedad, la santidad absoluta del Padre y el valor de un alma humana? Lejos de ser una contradicción a su amor, las advertencias de Jesús sobre el infierno son la mayor muestra de su compasión. Si el Maestro le dedicó tanto tiempo a este tema, nosotros como sus discípulos no podemos ignorar esta realidad. Vamos a ver el día de hoy varios subtemas: la etimología de la palabra, el origen de la palabra infierno,
las visiones del infierno a lo largo de distintas culturas, las 4 palabras que aparecen para hacer alusión al infierno en toda la Biblia. Vamos a ver el Antiguo Testamento, la realidad del infierno en el Antiguo Testamento, la realidad del infierno en el Nuevo Testamento, las enseñanzas específicas de Jesús, la realidad del tormento, el destino final. Vamos a aprender también una pequeña refutación a quienes niegan el castigo eterno y finalizaremos con las aplicaciones. Vamos con el primer punto, el punto 1, la etimología, el origen de la palabra. La palabra infierno proviene del latín infernum o infernus, que significa literalmente lugar inferior o subterráneo, o lo que está sencillamente abajo. En el mundo romano clásico no tenía esta connotación del lago de fuego que nosotros conocemos o de un castigo, sino que se refería geográficamente al inframundo o la región de los muertos, el lugar que estaba debajo de la tierra. La palabra infierno, sorpresa si no se la sabían, no aparece en la Biblia. La palabra infierno no está en la Biblia. Ya algunas traducciones sí utilizan, sí cambian ciertas palabras que vamos a ver y las ponen como infierno, pero vamos a ver por qué las entienden como infierno. Las visiones del infierno en las distintas culturas, antes y en paralelo al desarrollo del pensamiento judeocristiano, diversas civilizaciones formularon sus propios reinos de los muertos o lugares del castigo. En Mesopotamia entendían un país sin retorno, un lugar sombrío, polvoriento bajo la tierra, donde las almas de todos los fallecidos, sin importar sus obras, eran consumidas y estaban en un río de agua lúgubre y gris. En Egipto, el Duat era el inframundo, lleno de peligros mágicos. Tras pasar el juicio de las balanzas, donde el corazón se pasaba contra la pluma de la verdad, los injustos no iban a un tormento eterno, sino que los injustos eran aniquilados. Sus corazones eran volados por Amit, un monstruo híbrido, sufriendo la segunda muerte. Los egipcios creían en una idea de aniquilacionismo bien rara. En Grecia se tenía el entendido del Hades. Originalmente el Hades era el reino de las sombras para todos los muertos. Sin embargo, se desarrolló una división, los campos elíseos para los heroicos y el Tártaro, un abismo profundo de tormento reservado para los tiranos, gente que había cometido algún tipo de atrocidad. Los nórdicos también creían en esta idea. El budismo planteaba también esta idea, pero como una suerte de reencarnación. Esto es lo que ha creído la humanidad a través de las distintas culturas con respecto al infierno. Ahora vamos al punto 2, la visión occidental influenciada por distintas culturas. La iconografía y el pensamiento popular se ve influenciado principalmente por un montón de situaciones ajenas a la Biblia. Están moldeadas más por la cultura clásica, la idea del infierno. Hay una influencia grecorromana, conceptos como el río Estigia, el barquero Caronte y el juez del inframundo se filtraron en el imaginario cristiano y medieval para dar la geografía de un castigo eterno. Por extraño que les parezca, muchas de las ideas que tenemos del infierno no corresponden a la Biblia. Son ideas que empezamos a unir. La Edad Media y Dante Alighieri, la Divina Comedia. Dante, este famoso libro que planteaba que el infierno tenía distintos círculos y que en esos círculos los demonios atormentaban a las personas conforme a sus pecados. Bueno, nada más alejado que la realidad. En el infierno los demonios no van a atormentar a las personas. Los demonios van a ser atormentados junto con las personas. Tenemos una idea bien rara, les digo, influenciados por estas obras. En la Edad Media era muy popular espantar a las personas con el infierno. Muy demasiado popular.
En la época de la Reforma, el recaudador John Texel, con la manera que recaudaba para la Basílica de San Pedro era con el infierno. Espantaba a todos con el infierno. Tenían que sacar a las personas que habían muerto con indulgencias. Entonces el infierno ha ido construyéndose de diferentes maneras. Insisto, la mayor influencia que tenemos es esta obra que Dante hizo. El arte renacentista y barroco, los pintores, cómo a través de sus obras se ha visto el tema del juicio final y distintas influencias. Vamos al punto 3. 4 términos bíblicos, como les decía al inicio. La palabra infierno no aparece en ningún lado de las escrituras, no está. Y es importante tener esto bien en claro, porque los detractores del castigo eterno, lo primero que les van a decir es: no existe la palabra infierno, se la inventaron o no va conforme al Antiguo y Nuevo Testamento. Contrario a la palabra infierno aparecen 4 palabras. Vamos a analizar la primera, Seol. En el hebreo, usada en el Antiguo Testamento, literalmente significaba el sepulcro o el lugar de los muertos. Es el reino invisible al que van las almas al dejar el cuerpo. Quien pueda darle lectura a Génesis 37:35, vamos a ver un primer ejemplo donde se utiliza la palabra Seol. Génesis 37:35, quien lo tenga y pueda darle lectura en voz alta, de favor. Se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Job cree que su hijo José había muerto. Aquí el Seol se entiende como un lugar donde se reúnen los muertos sin una distinción clara de castigo aún. Salmo 16:10, quien pueda darle lectura. Un salmo mesiánico que Pedro cita en Hechos para demostrar que Jesús no se quedaría en la morada de los muertos. Estos 2 primeros ejemplos de la tumba o el Seol, aquí es donde se utilizan. Aquí es donde se utilizan. Ya nuevas traducciones ya no dicen Seol, ya lo colocan como tumba. La Nueva Biblia de las Américas ya lo coloca como tumba, porque en sí ese es su significado. Segunda palabra, Hades, proviene del griego. El equivalente exacto del Seol en el Nuevo Testamento, el estado intermedio de los muertos. Lucas 16:23, quien pueda darle lectura. Y en el Hades a sus ojos, que están en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Jesús describe el estado intermedio. Notamos que en el Hades ya había una separación consciente en el seno de Abraham, consuelo, y el lugar de tormento. Apocalipsis 20:14, yo le voy a dar lectura. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Demuestra que el Hades es temporal. Es una antecámara que finalmente será vaciada y destruida en el juicio final. Todos los malos están yendo al Hades. Y en el juicio final, todos los que fueron al Hades terminarán en el castigo eterno. Tercera palabra que se utiliza, tártaro, del griego, mencionado solo una vez en 2 de Pedro 2:4. Es un abismo de oscuridad donde están encadenados ciertos ángeles caídos esperando el juicio. Quien pueda darle lectura, 2 de Pedro 2:4, de favor. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Aquí ya la Reina Valera traduce directamente infierno, pero aquí es donde va la palabra tártaro, que proviene, como decimos, del griego. Y es la única vez que aparece en la Biblia, repito, describe un lugar de confinamiento específico para seres espirituales rebeldes. Es un tecnicismo para designar una prisión de máxima seguridad espiritual. Palabra número 4 y final, Gehenna, del griego, el lugar del castigo final y eterno. Deriva del hebreo Genidón, del valle de Idón. Mateo 10:28, que es el texto con el que abrimos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Jesús usó el término para referirse al destino final. Aquí ya no se habla de un estado intermedio, sino del castigo definitivo tras la resurrección. Marcos 9:43 dice de la siguiente manera: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Jesús enfatizaba en la naturaleza irreversible y eterna de este lugar, utilizando la imagen del basurero de Jerusalén, donde el fuego nunca cesaba. Algunos dicen que esto solo es que Jesús solo estaba utilizando la ilustración de este dichoso basurero, que solo era eso, una ilustración, pero no, vemos que es más que eso. Vamos al siguiente punto. El Antiguo Testamento, le denominé a este punto el periodo de menos luz. ¿Por qué el periodo de menos luz? Porque es donde encontramos un poquito de menos referencias al infierno, pero vamos a ir viendo cómo se va revelando poco a poco la idea de la vida después de la muerte y el castigo eterno. En la primera parte de la Biblia, la revelación sobre el más allá es progresiva. Dios muestra los conceptos como sombras antes de revelar la realidad completa. La incertidumbre del Seol. En muchos pasajes el Seol se describe de forma general como un lugar de silencio y polvo donde van todos. Eclesiastés 9:10, ¿quién pueda darle lectura de favor? Eclesiastés 9:10. El Seol, la tumba. Los detractores del infierno utilizan mucho este pasaje, y uno de Deuteronomio que dice que el muerto nada sabe. Pero estos pasajes no están hablando de que no exista una vida después de la muerte, sino están hablando del cese de la existencia física. Dejémoslo bien en claro esto. Estos pasajes no te están diciendo que no hay algo más allá. Estos pasajes te están diciendo que la vida aquí se acabó. Que todo lo que tengas que hacer aquí, hazlo. A eso se refieren. Ahora bien, vemos también pequeños destellos ya de la iluminación que existe en el Antiguo Testamento. A medida de que avanza la revelación, los salmistas y profetas empiezan a mostrar que el Seol no será igual para todos. Para el impío es un lugar de terror y juicio absoluto. Salmo 9:17, quizás si se lo sepan, es un salmo muy conocido, lo voy a leer yo. Los malos, serán trasladados al Seol. Los juicios terrenales dentro del Antiguo Testamento eran eventos que funcionaban como espejos de la realidad que íbamos a ver. La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre en Génesis 19 servía como una advertencia física del castigo eterno. Ahora va avanzando la claridad, la revelación va dándose más. Al final del Antiguo Testamento, los profetas cierran el canon
con una luz mucho más clara sobre el destino final. Daniel 12:2, quien pueda darle lectura, la doble resurrección, rompe definitivamente con la idea de que la muerte es el final de la conciencia. Vamos a darle lectura para ver lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Vergüenza y confusión perpetua. Isaías 66:24, la perpetuidad. Describe el estado final de los rebeldes con un lenguaje solemne que marcaría la teología judía, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Aquí vamos a hacer un pequeño alto para analizar este pasaje. ¿A qué se refiere el gusano que nunca muere y a qué se refiere que el fuego nunca se apague? El gusano que no muere es el remordimiento de la conciencia. En el mundo físico, los gusanos de putrefacción, consumen un cuerpo muerto hasta que ya no queda nada y luego mueren porque se les acabó el alimento. Pero en la eternidad, el gusano no muere. La mayoría de los teólogos históricos, como Agustín de Hipona y Juan Calvino, coinciden que el gusano representa el tormento interior de la mente y la conciencia del condenado. En el infierno, las memorias siguen activas, como vemos en Lucas 16, donde Abraham le dice al rico: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida. El condenado recordará cada oportunidad en la que escuchó el evangelio y lo rechazó, cada vez que Dios le extendió su gracia y decidió darle la espalda. El mayor tormento del infierno es la conciencia. Yo lo he dicho de esta manera: como ahorita más o menos entendemos la vida humana, va a ser semejante los que serán arrojados al castigo eterno. Su conciencia va a estar trabajando mañana, tarde y noche. Van a estar recordando las veces que se les predicó del evangelio, las veces que con sus acciones despreciaron al Señor. Va a ser un recuerdo vívido. Va a ser un recuerdo vívido que les va a estar carcomiendo la mente mañana, tarde y noche. No va a haber día en el que ellos no estén recordando. Me viene a la mente unas palabras. Me vienen a la mente unas palabras del doctor R.C. Sproul, que decía que en el infierno, aún a pesar de que las personas serán atormentadas con el castigo eterno, aún así las personas van a estar maldiciendo a Dios ahí. Aún así van a estar maldiciendo a Dios, ni porque su tormento va a estar siendo una cosa espantosa, aún estando ahí las personas no se van a doblegar y van a seguir quejándose del Creador. Es una conciencia vívida, como lo comento, que devora el alma desde adentro de forma eterna. No hay amnesia en el infierno. El peso de saber que estás ahí por tu propia decisión es un gusano que no deja de roer. Ahora vamos a analizar el fuego que no se apaga. La ira de la justicia divina. Si el gusano es el tormento interno, la conciencia, el fuego es el tormento externo, la santidad de Dios, reaccionando contra el pecado de forma perpetua. Más profundo que el fuego físico. En nuestro plano terrenal el fuego necesita oxígeno y combustible. Una vez que se consume la madera, el fuego se apaga. Pero el fuego del Gehenna no depende de leyes físicas terrenales. Es alimentado por la eternidad y la justicia de Dios. Hay una separación para todos los que negaron al Señor, y en esa separación hay una justa retribución por sus pecados. Esa justa retribución apunta a la ira de Dios. Así como la gloria de Dios es luz y calor deleitoso para los redimidos, su santidad absoluta se convierte en un fuego consumidor para todo
lo que es inmundo. Se plantea la idea aquí no se tiene mucha claridad sobre si por fuego se refiere a un fuego literal o se refiere a algo metafórico, pero sea literal, espiritual o ambos, la advertencia es real, apunta a un castigo por demás horroroso, que también tenemos que pensarlo bien. Muchas de las veces cuando interpretamos el cielo o el infierno, me quedó más que claro a mí, queremos verlo con lentes humanos y la realidad es que trasciende, no podemos encajonar los juicios de Dios Todopoderoso en nuestra lógica humana. Si Dios dice que es fuego, que no se apaga, le tenemos que creer, tenemos que creerle de forma total. Ahora vamos a analizar el Nuevo Testamento, que yo lo denominé como el periodo de más luz. Aquí ya vamos a ver más claro la eternidad. Con la llegada de Jesucristo, el velo del mundo invisible se rasgó por completo. Paradójicamente, como lo mencionaba al inicio, Jesús es la persona que más habla del infierno en toda la Biblia. Como lo mencionábamos, el origen de la palabra Gehenna, Jesús usó este ejemplo de este vertedero de basura que estaba afuera. En este vertedero, los reyes apóstatas sacrificaban niños a Moloc, también es importante mencionarlo, y terminó convirtiéndose en el basurero de la ciudad. Jesús lo usa como una ilustración perfecta para describir el infierno, un lugar de desechos cósmicos, ruina moral y fuego incesante. Jesús daba advertencias muy radicales. Cristo enseñó que el infierno es tan pavoroso que es preferible perder un miembro del cuerpo antes que terminar ahí. Quien pueda darle lectura a Mateo 5, versos del 29 al 30, de favor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de 29, 30. Ajá, sí, perdón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí es donde volvemos con la palabra. Aquí la palabra que está en infierno es Gehenna. Se traduce infierno por la conclusión final que se da de todo esto, pero ahí va a Gehenna. Marcos 9, 43 al 48. Aquí es el eco de Isaías 66, 24 en la boca de nuestro Señor Jesús. Quien pueda también darle lectura a este texto. Marcos 9, 43 al 48, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tu mano que fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manso que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie que fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida poco, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios como loca, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Jesús enseñó, como ven, específicamente del castigo eterno. A través de sus parábolas y discursos, Jesús definía las características del castigo eterno. Vamos a ver la parábola conocida, que dicen muchos que es parábola, Lucas 16 al 19. Lucas 16, versos del 19 al 31, perdón.
Muchos argumentan que esto es una parábola. Vamos a desmentir completamente eso. ¿Por qué se entiende esto como un relato real y no como una parábola? Lucas 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con los pobres. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Deseaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, que aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y no atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. En este relato, el Señor enseña que existe una conciencia. En el relato del rico y Lázaro, Jesús enseña que a través de la muerte, el impío experimenta una tortura consciente. Inmediatamente en el Hades mantiene sus recuerdos, sufre sed espiritual y reconoce la justicia de su castigo. Además existe una gran cima, un hoyo, que es imposible que cualquiera vaya a mudarse o tenga algún tipo de segunda oportunidad. Como lo comentaba, muchos creen que esto es una parábola, pero vamos a demostrar por qué no. Cuando se enseña normalmente este pasaje es común que la gente apele a eso. Sin embargo, la teología sistemática e histórica sostiene que no es una parábola, sino el relato de un hecho real en el mundo invisible, por las siguientes razones. Razón número 1, el uso de nombres propios. Jesús jamás usó nombres propios en ninguna de sus parábolas. En las parábolas siempre decía un hombre que sembró cierto rey o un sembrador salió. Pero aquí Jesús le da el nombre al personaje central, Lázaro, y menciona explícitamente a personajes históricos reales como Abraham. Jesús no inventaría el nombre de un mendigo real si fuera una simple ilustración de la ficción. Punto número 2. No se introduce el relato como una parábola. Lucas, quien es sumamente meticuloso, el cual escribe su evangelio, siempre introduce las parábolas diciendo, y les refirió una parábola diciendo. Siempre Lucas menciona que era una parábola. Era muy específico, como lo menciona al inicio de su carta. En Lucas 16:19 la introducción es directa y tajante. Había un hombre rico. Tercer y último punto, la descripción detallada del más allá. Las parábolas de Jesús utilizan elementos de la vida cotidiana terrenal, semillas, redes, ovejas, monedas, para explicar verdades espirituales. Aquí Jesús hace exactamente lo contrario. Toma una realidad del mundo espiritual invisible, el Hades, la gran cima, el seno de Abraham, para confrontar la realidad terrenal de la codicia. Jesús desgarra el velo del estado intermedio de las almas, menciona la tortura que habrá en la eternidad para los condenados. Al no ser una parábola, los detalles que Jesús menciona son verdades doctrinales literales. El tormento es
inmediato tras la muerte. El impío mantiene su memoria, su conciencia despierta. El abismo, la gran cima, es completamente infranqueable. No hay purgatorio, no hay mudanza, no hay segundas oportunidades. Jesús reveló que el infierno no fue diseñado originalmente para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Quien decide rechazar a Dios comparte voluntariamente el destino del rebelde original. Mateo 25 al 41, quien pueda darle lectura. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue diseñado para castigar al ser humano. El infierno fue diseñado para castigar a Satanás. Durante la semana pasada que preparaba el estudio, me surgía una duda, que era, ¿el Señor diseña el infierno para castigar a Satanás? Lo menciona él mismo explícitamente. Pero ¿cómo entra entonces el ser humano ahí? Si se supone que el Señor desde la eternidad ya tenía un decreto salvífico, pero menciona que el infierno no es más que para Satanás. Y estuve dándole vueltas a esto. Caí a una conclusión, que si bien el infierno no es para el ser humano lo comparte, porque al final, para llegar al infierno se necesita hacer lo mismo que Satanás, revelarse al Señor. Y tanto Satanás como el ser humano impío hacen la misma acción, se revelan ante el Señor. Pero sí es importante, porque el Señor lo dejó bien claro, es importante entender que en la mente del Señor el infierno no era diseñado para castigar al ser humano. Y eso vuelve a mencionar el amor de Dios. El Señor no diseñó el infierno para el impío, lo diseñó para Satanás. Pero el impío, al hacer lo mismo que Satanás, va para el mismo rumbo. Ahora bien, punto número 7. La realidad del tormento eterno más allá del ojo humano. El infierno no es una fábula ni una exageración. El tormento es completamente real. El abismo es absolutamente real. Sus características pertenecen al mundo espiritual y superan la capacidad de comprensión del ojo humano. Nosotros no podemos entender cómo será, pero somos muy fantasiosos. Por eso es que rápidamente el imaginario colectivo quiere darle forma, pero pues nos quedamos demasiado cortos, porque nuestra mente está limitada. Cuando la Biblia habla de fuego que no se apaga, Marcos 9:43, tinieblas afuera, Mateo 8:12, está usando las palabras más fuertes del vocabulario humano para describir una agonía que nuestra mente actual no puede proceder completamente. Así como el ojo humano no ha visto ni oído las glorias incomparables del cielo, 1 Corintios 2:9, de la misma manera, la mente humana es incapaz de dimensionar la escala del sufrimiento en el infierno. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos da claridad a pesar de todo esto. Aunque los detalles físicos superan nuestro entendimiento, Jesús nos deja certezas innegables sobre la naturaleza de este abismo. Es un tormento consciente, como se menciona en Lucas 16. El hombre en el Hades siente, recuerda, razona y habla. No hay inconsciencia, ni pérdida de la identidad, ni algún tipo de anestesia espiritual. Ahora sí que, como dicen popularmente, sufre como va. Existe una gran cima fija en Lucas 16:26. El destino es definitivo. El abismo representa el confinamiento eterno del que es imposible escapar. Aún el ser humano quiere plantear la idea de cómo le salgo de ahí.
Así es como nace el dichoso purgatorio. Ahora bien, el verdadero peso del castigo, porque esto es importante que prestemos atención en este punto. El verdadero peso del castigo. ¿Cómo podemos entender el infierno? La separación total. El aspecto más terrible del infierno no es que el ojo humano pueda imaginar como tortura física, sino la exclusión permanente de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9, quien pueda darle lectura de favor. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hablábamos que parte de mencionar que Juan 3:16, Dios ama al mundo. Hablábamos que este amor se manifestaba en lo que conocemos como la gracia común. Dios tiene cuidado de su creación a pesar de que su creación sea creyente o no. Pero esta gracia común impartida a la creación en general, que también le cae a los inconversos, se elimina por completo del infierno. En el infierno el ser humano está desprovisto por completo de Dios. Aquí todavía, aún el peor de los inconversos tiene de la gracia común de Dios. En el infierno no. En el infierno esto es completamente retirado. Hay una separación completa de Dios. Repito, estar en el infierno es existir en un lugar que se ha retirado por completo la bondad, el amor, la misericordia y la gracia común de Dios. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El juicio del gran trono blanco. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual dieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló su espíritu en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de los tiempos, como lo menciona el texto, el Hades entrega a sus muertos para la resurrección de la condenación. Veíamos que el Hades es una especie de separación que será vaciada al final. Se debe de entender que no es una cámara de tortura medieval, también con los demonios usando trinches y torturando a las personas. Es un tribunal estrictamente legal donde cada uno es juzgado según sus obras. La muerte segunda, el Hades, y todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Esta es la separación definitiva y permanente de toda gracia común de Dios. En el juicio final se acabó, no hay marcha atrás. El que ha sido impío permanecerá eternamente separado de Dios. Ahora bien, vamos al punto 9, ya casi llegamos al final. Un pequeño